Gracias a todos los que se están conectando. Esperemos que este en vivo sea de mucha edificación. Y tenemos pues invitado al Dr. Chuck DeGroat y vamos a estar hablando sobre su libro cuando el abuso espiritual entra a la iglesia. Bien, quisiéramos que nos hable un poco sobre el doctor. Yes, Dr. Chuck, would you like to introduce yourself before the question so people know a little bit about your ministry? Yeah, well, it's an honor to be with you, and thank you so much for inviting me. And it's exciting to see when Narcissism Comes to Church come out in a Spanish version now. Es un honor estar con ustedes y para mí es un gusto poder estar hablando de la audiencia hispana, y hay un libro que tiene que se llama Cuando el narcisismo llega a la iglesia, en los líderes, y es una emoción que puede estar en español. Is it already in Spanish? I don't know that it's been released yet, but it's coming if it hasn't been released already. But it'd be very easy for folks to check Amazon for the release date. I should know, but I can't recall. Okay, en español se llama Cuando el narcisismo llega a la iglesia, en los líderes, que causa tanto daño, y va a salir en Amazon, pero todavía no sabe cuál es la fecha que se va a poner a la venta en Amazon. Thank you. Excelente. And I'm sorry, you were introducing yourself. Yeah, I've been teaching at Western Theological Seminary for the last 13 years. He estado enseñando en el Seminario Teológico de Western por los últimos 13 años. But I've been involved in issues of spiritual abuse and narcissism in the church for over 25 years. Tengo 25 años enseñando este tema sobre el narcisismo y el abuso espiritual en las iglesias por los últimos 25 años. Yeah. And during that time, I have been very much involved in church planting, in training and forming, and also assessing church planters and pastors, and working as a consultant within churches. And so that's how I've gained some understanding of these dynamics. Y tengo muchos años trabajando como consultor con iglesias, con plantadores de iglesias, haciendo evaluaciones para ver quién puede plantar una iglesia, ayudando con los pastores, y eso es cómo gané la experiencia de lo que hago, similar a lo que yo hice un día. That's great. Great. Excelente. Bien, vamos a empezar con la pregunta de este tema tan importante para la iglesia. ¿Qué lo motivó a escribir este libro sobre el abuso espiritual? So the first question, what motivated you to write this book about spiritual abuse? Well, pastors who I had worked with were the ones who asked me to do it, and I said no, but they kept pressing. Pastores con los que trabajaba me seguían insistiendo de que escribiera sobre este tema y continuaron insistiéndome, y por eso escribí ante esta necesidad. Yeah. After I worked with a quite large church doing some consulting around these kinds of issues, it became clear to me that a book like this should be written. Trabajé con una mega iglesia, una iglesia muy grande, ayudándoles a ver asuntos espirituales de la iglesia, y me di cuenta que era una gran necesidad este tema, y por eso escribí el libro. Excelente. Bien, ¿cómo define usted el abuso espiritual de manera clara y bíblica? So, how do you define what it means, spiritual abuse, in a clear and biblical way? Yeah. Well, we can go back to Ezekiel chapter 34, and I would encourage your listeners to go back there. Les animo mucho a ir a Ezequiel capítulo 34. And that's where the shepherds rule the flock harshly, treating them without care. And God's people are implored to treat the people with better care. Y se habla de los pastores, de los malos pastores en Israel que tratan a la grey, que tratan a las ovejas de una forma abusiva y que no es correcta. Yeah, so we abuse power when
in our various roles and our authority as pastors and leaders, we treat the flock harshly. Y llegamos a abusar de nuestro rol o nuestra influencia o nuestro poder cuando empezamos a tratar a la iglesia o a la gente que Dios ha puesto a nuestro cuidado de una forma áspera, mala. Bien, excelente. ¿Cómo se disfraza el abuso espiritual con lenguaje bíblico? How is spiritual abuse sometimes disguised with biblical language? Well, I think when pastors and leaders use their authority or use scripture in a way that confuses others, Cuando los pastores y los líderes utilizan versículos bíblicos o lenguaje espiritual o bíblico de una forma incorrecta. Yeah, so when we use our roles, when we use scripture, when we speak in a way from the pulpit that is harsh and demeaning to the flock. Cuando algunos líderes utilizan la plataforma del púlpito para hablar con la gente de una forma que los ofende, que los rebaja, que los trata de hacer sentir como que no valen o menos, es lo que quiere dar a entender. Muy bien. Sorry, doctor, I don't mean to interrupt. It's just a small pieces so that I can translate, but you continue your train of thought. And okay, that's helpful. I hope I don't interrupt your train of thought. So keep thinking what you're saying, just smaller chunks, and I will be translating. Thank you. Great. Muy bien. ¿Puede un líder abusar espiritualmente sin darse cuenta? That's a good question. Can a spiritual leader be abusive without realizing that he's being abusive? Absolutely. And this happens all the time. Sí, claro que sí. Esto sucede todo el tiempo. In the world of psychology, we have this phrase egosyntonic, which en el means mundo de psicología tenemos una frase que se llama egosyntonic. Egosyntonic. Egosyntonic, como that means that you believe yourself to be in the right when you're actually doing something wrong. Egosintónico, que significa que crees que tienes la razón o que estás justificado para tratar a la gente así o hablar de esa manera y no te das cuenta que estás haciendo algo malo, algo errado. So you think to yourself, I'm a pastor, I've been put in this role, how can I be the one in the wrong here? Y entonces te justificas y dices, bueno, yo soy el pastor, he estado haciendo esto por mucho tiempo, ¿cómo es que puedo yo estar equivocado? Sí, yo pienso que a veces el mismo trabajo pastoral, al pastor que realmente se dedica a su iglesia y que tiene muchas ocupaciones, a veces sin darse cuenta está con estrés y a veces puede quizás reflejarlo él sin darse cuenta, ¿no? En su forma de hablar, ¿no? Totalmente. Do you think that maybe sometimes because being a pastor is a stressful role, trying to please many people, seeing criticism, that sometimes the high level of stress and demand can turn a pastor to become harsh in that way without realizing? I think that's true, and I think that's why it's so important for us to cultivate maturity and character in our pastors. Por eso creo que eso es verdad y por eso es importante cultivar madurez en nuestros pastores. And this is not necessarily about having bad days, it's about bad character. Y esto no se trata de que tuviste un mal día, de que, ay, hoy traté a la gente mal porque tenía un mal día, sino de formar en nosotros un carácter que no es correcto de nuestra forma de ser. Right. So narcissism is a characterological disorder. It's a personality disorder. So that means that
it becomes constitutive of a person's character. El narcisismo es un problema de carácter, una disfunción de carácter que se convierte en parte integral del individuo cuando alguien cae en el narcisismo. Can I ask a follow-up question? I don't know if does someone fall into narcissism, or it's through the circumstances of life and not being mature enough, or is how does these character traits form? Right. It's a combination, I would say, of genetics and upbringing. El narcisismo es una combinación entre la genética y la forma en la que somos criados o nuestra experiencia en la vida. And most of the men and pastors that I've worked with who are diagnosably narcissistic have had experienced some abuse in their own lives. Y muchos de los que hoy día son narcisistas, que ha trabajado con pastores o líderes que caen en esa categoría de narcisismo, se descubre que han experimentado abuso al crecer en sus propias vidas. Yes, so it evolves in and through their own pain, and they inflict that pain on others rather than experiencing transformation and sanctification. Sí, como han recibido dolor y trauma en sus vidas, luego quieren proyectar ese trauma o ese dolor en otras personas, en vez de dejar que el Señor les cambie y que puedan experimentar en su vida una transformación de parte de Dios. Great. Así es, completamente de acuerdo. ¿Cuáles son los textos bíblicos más usados para justificar el abuso espiritual? What are the most commonly used biblical texts to justify spiritual abuse that some leaders, bad leaders, use? Well, I would say that they continually come back to texts that talk about their authority over the flock, right? Sí. Generalmente son versículos que enfatizan mucho la autoridad o el rol de los líderes sobre sus ovejas. And they'll come to texts that speak to the requirement of others to submit to authority. Sí, y enfatizan mucho textos que hablan de la necesidad de otros de someterse a la autoridad. Or they come to texts about the authority of Scripture and that people need to submit to their understanding of the authority of Scripture. Sí, o versículos que hablan de la necesidad de someternos a la Biblia, pero en realidad no es someterse a la Biblia, sino la interpretación de la Biblia que puede estar equivocada, que estos líderes están ejerciendo o instruyendo sobre su congregación. It's almost like if we go back to the Reformation, everything is mediated through the priest, right? And so that's kind of what's happening here. Sí, es como cuando vamos a la vida antes de la Reforma, donde todo era mediado a través del sacerdote, y algo así es lo que puede suceder cuando hay una sobreautoridad o un abuso de autoridad. And so then ultimately the pastor or the leader is not so much seen as a servant as much as an authority, and that's a problem. Que cuando un pastor o un líder nos vemos más como solo la figura de autoridad y no como siervos que Dios nos ha llamado a servir y ayudar a la gente, tenemos un grave problema. Amén. Así es. ¿Qué heridas deja el abuso espiritual a nivel emocional y de fe? What kind of wounds does spiritual abuse leave on an emotional and faith level? Many different kinds of wounds that we would call trauma at some level. Muchos tipos distintos de heridas que llegan a ser traumas en algún nivel. So one of the wounds is that their view of God might be distorted, and they might believe that God doesn't love them or is disappointed in them. Una de las heridas que puede llegar a tener en los creyentes, tener un líder espiritual abusivo, es tener una imagen distorsionada de quién es Dios, que pensamos que así es Dios con nosotros. Or they might experience a deep sense of guilt and shame and continually live in that guilt and shame rather than the freedom that they have in Christ. O un sentido muy profundo de culpabilidad o de vergüenza en vez de vivir en la libertad que tenemos en Cristo Jesús.
They might become depressed. They might become anxious. They might even become a threat to their own lives. Algunos pueden caer en depresión, en ansiedad, algunos inclusive en poner en juego su propia vida, ponerla en peligro con pensamientos cerrados. Some even lose trust in the church and abandon the church altogether. Algunos pierden la confianza absoluta y total en la iglesia o en el cristianismo y abandonan la iglesia o abandonan la fe. And then many end up having bodily symptoms. They might have stomach aches, they might have headaches, they might experience different kinds of chronic pain. Y lo impactante es que estos aspectos emocionales muchas veces se reflejan en lo físico y empieza a sufrir su cuerpo con problemas de dolores de estómago, de su cabeza, que está manifestándose en su cuerpo estos síntomas. Yeah. So you might say there's spiritual trauma, there's emotional trauma, there's physical trauma. Hay trauma emocional, trauma espiritual y hasta trauma físico puede afectar. Great. Así es. ¿Cómo afecta el abuso espiritual la imagen que la víctima tiene de Dios? Yeah, well, we touched already on this, but how does spiritual abuse affect the victim's image of God? Yeah, well, they begin to doubt God's goodness, whether or not they can trust God. Se empieza a dudar acerca de la bondad de Dios, si pueden realmente confiar en Dios. I often go back to Genesis chapter 3 and how the serpent targets the hearts of Adam and Eve. Y es bueno ver lo que sucede en Génesis capítulo 3 de cómo la serpiente trata de poner como un blanco de ataque el corazón de Adán y Eva. And so Adam and Eve begin to doubt who they were created to be as image bearers, and they begin to doubt God's goodness. Adán y Eva empiezan a dudar sobre la bondad de Dios y sobre su rol como aquellos que reflejan la imagen de Dios. Yes. Así es. ¿Qué sucede cuando la iglesia protege al abusador en lugar de a la víctima? Tristemente eso ha pasado, exacto. What happens when the church protects the abuser instead of the victim? This is one of the saddest situations that I've seen in the many churches that I've been involved in over the years. Esta es una de las áreas más tristes que me ha tocado ver en mi rol ayudando a muchas iglesias a través de los años. Throughout Scripture, it seems that there is this emphasis on those who've been hurt, harmed, victims, those who are small. God seems to have a special care for them. En la Biblia vemos un cuidado especial de Dios sobre los huérfanos, las viudas, los desamparados, aquellos que han sido lastimados. Ese es el énfasis que vemos en la Escritura. And it seems in Scripture that God opposes the proud. Y vemos en la Escritura que Dios se opone, resiste a los soberbios. And so in this sense, it's like leaders are taking the side of the proud and the arrogant and the empowered. Y cuando hay un abuso registrado con evidencias, parece que a veces los líderes de una iglesia toman el lado del orgulloso, del soberbio que ha lastimado a otros. And so in that sense, we abandon the Beatitudes. Blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn. Y en ese sentido abandonamos el sermón del monte del Señor Jesús, las bienaventuranzas de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los pobres en espíritu. And it really becomes a tragedy and really a blemish on the witness of Christ through the church. Y se convierte en una tragedia en ensuciar la imagen de la iglesia como la novia de Cristo. Great. Así es. En su libro hay una frase que toma de Charles Spurgeon. ¿Qué nos puede decir lo que dijo Charles Spurgeon? Mostrad cómo sois, arrancaos las máscaras. What can we learn from Charles Spurgeon that you mentioned in your book in the statement of show yourselves as you are, tear off your masks? It's a wonderful statement. The larger sermon is even better. Es una frase muy maravillosa, pero el sermón largo es todavía mejor. And what Spurgeon is saying is that many of us go around wearing masks, a mask of competence, a mask of arrogance.
Lo que dice Spurgeon es que quizá muchos de nosotros podemos en momentos usar una máscara de sentirnos competentes, una máscara de arrogancia. We live in and through our own power rather than through the power of Christ. Queremos vivir a través de levantar nuestro propio capacidad o poder en vez de vivir apoyados en el poder de Jesucristo. So he's saying, take off your masks because you need nothing other than Christ. Así es, quítate la máscara, no tienes que aparentar ser algo que no eres porque somos suficientes y vivimos en Cristo Jesús. And I think Spurgeon demonstrated this through his own humility, particularly because he was depressed. Y creo que Spurgeon demostró eso en su propia humildad, particularmente porque sufría de depresión. Everyone knew that he was struggling and he couldn't preach at times. And so his wounds were visible in a Y sense. todos sabían que batallaba con esa depresión y había momentos en su tristeza que no podía predicar y que sus heridas de su alma o sus debilidades eran visibles a todos. So he was not unafraid of his weakness because Christ is strong in and through his weakness. Así que no tenía temor a reconocer sus debilidades porque sabía que en sus debilidades tenía que depender de Cristo y de su fortaleza. Excellent. Buenísimo ese pensamiento. Uh-huh. Bien, ¿qué nos puede decir sobre el capítulo 7, haciendo luz de gas, abuso espiritual y emocional? What can you tell us about chapter 7, gaslighting, spiritual and emotional abuse? Well, gaslighting goes back to Genesis chapter 3 and how the serpent confuses Adam and Eve. Este término gaslighting podemos encontrarlo yendo a ver Génesis capítulo 3 con la serpiente con Adán y Eva. Gaslighting is a term that refers to manipulating or confusing another person. Este término gaslighting no lo usamos mucho en español. In Spanish we don't use that term, but significa manipular y confundir a alguien en cuanto a las palabras que tú le dijiste. Yes. And so you can see the folly of a pastor of all people confusing or manipulating the flock. Y puedes ver lo necio, lo insensato de que llegue a haber un líder o un pastor que está manipulando a sus propias ovejas usando este gaslighting. And so you can see throughout the Old Testament some of the kings who want to preserve their own power. Y puedes ver en el Antiguo Testamento algunos de los reyes que querían preservar su propio poder. And they end up lying to themselves and they end up lying to the flock. Y terminan mintiéndose a sí mismo y mintiendo a los ciudadanos, a sus ovejas. Can you provide an example of gaslighting so people can understand better? Think of a situation where perhaps a staff member comes to a senior pastor and shares with him her experience of how he led a staff meeting. How the pastor led it. How the pastor led the staff Yes. meeting. Imagínense que uno de los líderes del pastor, el pastor se reúne con sus diáconos, con sus ancianos, con su grupo de ministerio. Y al terminar una reunión, uno de los de staff o de los voluntarios llega y le dice al pastor una situación. This staff person is like complaining or pointing to something that was wrong. She's pointing to something that she experienced from the senior pastor, but then the senior pastor in turn says, well, that's your problem. You're not seeing it correctly. Okay. Supongamos que esta hermana en Cristo que trabaja con el pastor le dice, pastor, me sentí mal por esto que usted dijo en la reunión. Y entonces el pastor dice, no, ese es tu problema, tú eres la que lo malentendiste. And how can we know when she really did not, when do we know if there was truly a misunderstanding, but you're referring to something that truly happened, that hurt someone, and they don't acknowledge it, right? Yeah, this is better understood when this happens over and over and over again, and yet the pastor continues to manipulate, confuse, and gaslight. Okay, tiende a suceder como cuando si el pastor dijo algo que sí fue hiriente, que fue incorrecto, y en vez de reconocerlo,
le dice a la persona, no, tú lo malentendiste y se justifica y nunca pasó nada, como si nunca hubiera pasado nada, pero es una conducta que tiende a repetirse periódicamente. Yeah. So the person that received the gaslighting gets confused, frustrated. Is like, am I wrong here? Or? Yeah, she begins to think maybe it's my fault, and that's the impact of gaslighting. Sí, el gaslighting es que la persona empieza a decir, es mi culpa, yo todo lo entiendo mal, cuando realmente lo está viendo muy bien, un error que está cometiendo o un abuso el líder que no quiere reconocer y le manipula las cosas para que ella se sienta mal. Thank you. I think that was important to clarify, because it's a concept that we're not very familiar many times in the Hispanic world. And just to be clear, there are one-off misunderstandings, but what we're talking about is a pattern that occurs over time. Yes. Y para clarificar, esto siempre puede haber malentendidos en el liderazgo, en el ministerio, al relacionarnos con otros, pero estamos hablando aquí de un problema de carácter, que hay un patrón de conducta que siempre pasa esto con este líder. Thank you. Thanks. Es un punto muy importante, ¿no? Porque a veces el pastor, por ejemplo, si hay una oveja que es muy dadivosa o que aporta mucho a la iglesia o sirve bastante, pero comete un error, y entonces el pastor cuando tiene que corregir este error, no lo hace, y los demás quizás vean como que él trata de justificar, ¿no? Por cuidarlo. Para traducirlo, sorry, I'm trying to understand, to translate you correctly, what Brother Danny is saying. Dice que cuando hay alguien, una oveja que siempre ha sido muy entregada, hace algo mal oveja, y luego ¿qué pasa? Que el pastor justifica a la oveja. Sí, algo similar a lo que pasó en la iglesia del pastor MacArthur, que hubo un problema de uno de sus, que cometió algo que no estaba bien, pero él nunca corrigió, ¿no? Ese problema. ¿Está hablando de Steve Lawson? No, perdón, de John MacArthur. Oh, okay. Sorry, I'm trying to understand. Sometimes there's someone that has done a good job. He's a good church member, serving, and sometimes they do something wrong, but something serious, algo que cometen un error serio, dice. Sí. And they are not corrected or disciplined through scripture. Es como justifican a esta persona porque había sido muy entregada. Sí, sí. Or that sometimes they can justify and say, well, this person had these privileges because they were so committed to the cause, and now they, for example, fall in immorality or something. They are not corrected because they have a special status. I don't know where does that fall in the spectrum of what you have experienced with abuse in the church. But yeah, he's talking particularly about when people are disciplined or corrected and how they respond. Is that right? Hermano Dani, se trata de cuando la gente o que no son disciplinados, ¿verdad? Ajá, exactamente, que no son. He's talking about when people are not disciplined because they enjoy certain privileges. I think that's what he's trying to communicate. Yeah, I would say when it comes to discipline, if we're talking about that, discipline and correction are fine and biblical. If you think back to Ezekiel 34, it's harsh discipline, it's brutal discipline, to use those words. Exacto, que bíblicamente la disciplina es correcta, es algo que Dios pide para cuidar la salud y la santidad de la iglesia. Se debe disciplinar a las personas en pecado para restaurarlas, pero lo que él está en contra, y lo que la Biblia nos advierte, por ejemplo, en Ezequiel 34, es la disciplina que es áspera, la disciplina que es humillante, la disciplina que destruye en vez de restaurar, destroys rather than restored. Yes. So we can ask, what's the spirit of the discipline for a parent or for a pastor? Sí, tenemos que ver cuál es el tipo de disciplina que usa un pastor o un padre con sus hijos. Ok. Excelente. Ok, ahora sí empezamos con lo que es el narcisismo. ¿Qué nos puede decir sobre los 9 rostros del narcisismo que nos habla en su libro? What can you share with us about the 9 faces of narcissism?
In my experience, narcissism can't be reduced to what the DSM-5, which is the psychology textbook, right, or handbook, it can't be reduced to that definition. El narcisismo no puede solamente reducirse a la definición de narcisismo de los manuales de psicología. And can you define narcissism? Yeah, well, according to this psychological handbook, De acuerdo a este manual de psicología, narcissism features grandiosity, el narcisismo tiene características de que la persona se siente grandiosa, entitlement, entitlement, que se siente que se merecen todo y que pueden decir lo que quieran sin problemas, attention seeking, buscan atención, a lack of compassion or empathy, una falta de compasión y de empatía hacia los demás, and then a disruption in family relationships and vocation. y tienden a tener relaciones que rompen, que lastiman en su familia, en su vocación, en su trabajo. The 9 faces takes those attributes and says they can look different in different kinds of leaders. Y dice, bueno, estas 9 fases pueden verse diferente en distintos tipos de líderes, en distintos tipos de liderazgo. And so some leaders will be more powerful and big, and some leaders are more passive and small. Sí, algunos líderes se pueden ver más grandes y poderosos y otros pueden ser narcisistas y ser más pasivos y líderes más pequeños. And some are more extroverted and some are more introverted. Algunos son más extrovertidos y otros son más introvertidos, pero caen en la definición de una persona narcisista. And some are more bookish and some are more helpful, doing things like pastoral care. Bookish, you say? Bookish. In other words, they're more doctrinal, intellectual, heady. Yeah. Algunos son más intelectuales que buscan tener una arrogancia en su intelectualidad o pseudointelectualidad, y otros líderes narcisistas son más pastorales, que están con la gente pero son narcisistas. And so we shouldn't just be looking for one type, but the impact of the person, no matter what mask he's wearing. Así que no hay solo un tipo de líder, un perfil típico de solamente un típico líder narcisista. Caen en distintas facetas y hay variedad dentro del narcisismo. Yeah. And so these are 9 different types or 9 different masks, and there may be 15 or 20 or 30, but these are just what I came up with. Sí, hay esas 9 máscaras o 9 tipos de narcisista, pero en realidad puede ser que haya unos 30 distintos estilos de líder o de personas narcisistas. Great. Okay. ¿Y cómo afecta la conducta narcisista a la iglesia de hoy? How can narcissism affect the behavior? What is a narcissistic person? How does this behavior affect the church today? Well, in all kinds of ways. De muchas maneras afecta a la iglesia. Think about preaching that might be harsh or condescending or arrogant. Piensa en una predicación que es áspera, condescendiente, arrogante. Think about pastors who provide care that might be self-serving to meet their own needs. Piensa en pastores que se supone que tienen que proveer cuidado espiritual y que solamente se sirven hacia sí mismos, hacia sus necesidades solamente egoístamente. Think about people who engage in mission, not for the sake of faithfulness, but for the sake of building their own kingdoms. Piensa en personas que se supone que tienen un ministerio, pero el propósito atrás del ministerio es solamente de una forma egoísta servirse a sí mismos y construir su propio reino en vez del reino de Dios. Think about powerful people within a congregation who use their power to steer the direction of the church rather than using their power with humility. Piensa en personas en nuestras iglesias cristianas que tienen una postura
de poder o de influencia fuerte, pero que usan su poder y su influencia para llevar las cosas hacia donde ellos quieren en una manera áspera en vez de humilde y amorosa buscando el bien del reino y de la iglesia. And maybe one more example, think of teachers who proclaim that their opinion is the only right opinion and who aren't humble enough to admit when they're wrong. O piensa en maestros o en líderes que no son humildes, que piensan que su opinión es la única correcta y no son humildes como para escuchar o cuando se dan cuenta que están equivocados, pedir perdón o reconocer que estaban errados. Ok. ¿Cómo entendemos los sistemas narcisistas? How do we understand the narcissist systems? How do we understand narcissistic systems? Well, instead of applying it to one person, now we apply it to a whole church or a whole organization. Un sistema narcisista es, en vez de aplicarse a una persona narcisista, se aplica a una iglesia, una organización que tiene una cultura narcisista. So let's talk about an example. Demos un ejemplo. So let's think about an organization that is engaged in mission and discipleship that believes it's the only organization that's doing it right. And this organization does everything it can to talk poorly about other organizations. Imaginémonos una organización que hace misiones, evangelismo y discipulado. Y esta organización de evangelismo y discipulado se encarga de echar tierra y pasársela hablando mal de otras organizaciones que hacen esa misión como que ellos fueron los únicos que lo hacen bien o los únicos correctos. And then the people within that, whether it's a church or a larger organization, begin to believe we're the only right church or we're the only right organization. We're doing mission, we're doing discipleship the only right way. Y la gente que pertenece a esa organización o esa iglesia empieza a pensar, nosotros somos los únicos que podemos hacer esto bien, no hay nadie más. So it becomes a collective phenomenon at that point because people are sharing these beliefs. Entonces se vuelve un fenómeno colectivo porque toda la gente empieza a compartir esa forma de pensar. That's great. Bien. ¿Cómo es la vida? Probably that's the steps that some organization or churches go towards being almost cultic, right? I was thinking about that same thing. Dice, sí, le digo que es como que esta organización se estuviera convirtiendo en una secta. Y dice, estaba pensando en lo mismo. Sí. Así es. ¿Cómo es la vida íntima y características de un pastor narcisista? What is the private life of a narcissist pastor or leader and the characteristics of them? Well, Charles Spurgeon can help with this too. Bueno, el pastor Charles Spurgeon nos puede ayudar con esta respuesta también. He has a wonderful sermon on the divided heart. Tiene un sermón maravilloso acerca del corazón dividido. So the private life is a divided life. Así que la vida privada se vuelve una vida dividida. So there's a public-facing pastor who looks and dresses the part of the winsome pastor. Así que puede ponerse como una máscara de la figura pública que es el gran líder o el pastor o líder carismático. But on the inside, there can be confusion, insecurity, rage, shame, and so much more. Pero en el interior de su alma puede haber inseguridad, vergüenza, ira que está reprimida, amargura. So once again, this is a pastor who's wearing a mask rather than living from his whole heart. Entonces este es un líder, un pastor que está poniéndose una máscara para aparentar algo en vez de ser quien realmente es o dejar que Cristo lo transforme, ¿verdad? Para ser un líder completo y ser quien es en privado o en público. Yeah. So this is why it's so important that we talk about the formation of pastors growing in maturity.
Por eso es que es tan importante, como lo que hacemos con los seminarios, ¿no? Tan importante que estemos dando una formación y un carácter espiritual y pastoral correcto, una buena formación a los líderes de la iglesia de presente y del futuro. Yeah, St. Augustine talked about the heart of a Christian with 3 words: humility, humility, humility. San Agustín hablaba del corazón de un cristiano, de un líder cristiano, hablando de 3 palabras importantes: humildad, humildad y humildad. Así es. Quería corroborar con el doctor, porque eso es lo que he visto. ¿Qué piensa de los pastores que tienen a una persona sirviéndole, llevándole su maletín? O sea, sirven especialmente llevándole su maletín a todas partes, ¿no? ¿Eso puede ser una característica de un pastor narcisista? I don't know. Brother Danny is asking, what do you think about leaders that they have like an assistant that is carrying their suitcase, their where they have their laptop or their documents. They're carrying that all around them, like serving them in that way. But I think it all depends the heart and the reason, right? But right, it depends on the reason. But there are situations where I know of one senior pastor that when he came to church every Sunday, he had his ministry interns wash his car. Oh, wow. Oh my God. Que había un pastor que siempre cuando llegaba a la iglesia tenía sus ministros que le lavaran su auto. Dios mío, qué vergüenza. So there are instances where these pastors are again abusing the privilege, the honor of the call that is characterized by humility. Así es. Puede haber líderes que abusan de su liderazgo, del papel que Dios les ha dado para servir a la iglesia y que solamente lo están usando para recibir beneficios o que están abusando a su gente. Qué triste. Eso, hasta lavar el carro. Sí. Ok. ¿Es posible la transformación de los narcisistas? Is it possible? That's a great question. Is it possible for a narcissist to change and be transformed? Well, I just finished writing that book. Acabo de terminar de escribir ese libro. Okay. For years, I've gotten that question, can narcissists change? And so I decided to write a book on Christian character and how character changes. Por años me habían pedido preguntado si un narcisista puede cambiar y acabo de escribir este libro. Can you repeat the last thing you said? Yeah, I decided to write a book on Christian character and how character changes. Okay, escribí un libro acerca del carácter cristiano y cómo es que cambia el carácter. And the short of it is, it doesn't change in an instant. We can't microwave it. Y el resumen es que no puedes cambiar el carácter en un instante, no puedes meter el carácter en un microondas y que esté listo, transformado en un instante. It's not about getting 2 or 3 counseling sessions or going on a 2-week retreat. No se trata de tomar 2 o 3 sesiones de consejería y ya el narcisista dejó de ser narcisista o te fuiste a un retiro y ya cambiaste inmediatamente. Yeah. Behavior can change, but character takes a lot longer to change, and that's what we're looking for, change over time. La conducta puede cambiar, pero cambiar el carácter es un proceso que toma tiempo, esfuerzo, intencionalidad. So the answer is yes, but very, very slowly, and it's measured more in terms of years and sometimes even decades than days. Entonces la respuesta es sí, un narcisista puede cambiar, pero es un proceso lento y a veces puede tomar décadas. And when you say that it's hard for narcissists to change because there's no humility to change in the first place, right? So that's the hard part, that it's not that God cannot change them, it's that they are not willing for God to change them, right? And so the only time I've seen real change is when they lose everything. They're losing their church, they're losing their family, and they're humiliated. Sí, lo que comentaba, y yo le decía al hermano, es que es muy difícil para un narcisista cambiar, por lo que yo he visto, porque el narcisista tiene soberbia y orgullo,
y se necesita humildad para reconocer que necesitas un cambio y que necesitas y que pongas de tu parte para que Dios te transforme. No es que Dios no pueda transformarte, es que tú no eres humilde para que Dios te transforme. Y dice que cuando ha visto esto es cuando ve que estos líderes pierden todo, su liderazgo, su familia, su iglesia. Entonces, como son humillados, ahí ya están dispuestos a querer cambiar. It becomes like a Damascus Road experience. They come to the very end of themselves. But even Paul's transformation took years, right? Sí, se ve como una transformación como la de Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús, que lo cambió todo, y aún Pablo tuvo un proceso de transformación. Así es. Toma tiempo el cambio. Bien. ¿Cómo sanar a nosotros para sanar a la iglesia según el capítulo 8 de su libro? So, according to chapter 8 in your book, how can we heal ourselves in order to heal our churches, according to chapter 8? Well, my conviction is that the transformation of the body begins with our own transformation, our own sanctification, our own maturation. Sí, mi convicción es que para transformar nuestras iglesias, comunidades, familias, tiene que comenzar con nuestra propia transformación y el estar dispuestos a crecer y madurar nosotros. And I think we need to ask, what are my wounds? What's my pain? How am I divided? Tenemos que preguntarnos cuáles son mis heridas, cuál es mi dolor, cómo es que estoy dividido en mi corazón. Are there things about me and how I relate to others that I need to look at? ¿Cómo me relaciono con otros, a los que, with people we need to look at to learn from them? Yeah. Well, I think we're asking, what can I learn about how I relate to others and how I impact others? What can I learn about myself? ¿Qué puedes aprender de ti mismo en la forma en que tú te relacionas con otros, en tus relaciones interpersonales? ¿Qué puedes aprender de ti, de quién eres y tu carácter? And are there things in my life and in my story where I've been hurt or harmed, but I have not yet dealt with those things? ¿O hay áreas o cosas de mi caminar, de mi vida, en donde he sido lastimado y yo mismo no he sanado, no he sabido cómo lidiar con esa herida, ese trauma del pasado? Yesterday, I had a phone call with someone I went to seminary with in the mid-1990s. Ayer tuve una llamada telefónica con alguien con el cual fui al seminario a mediados de la década de 1990. And he told me that even though he's been a successful pastor, he's been in a lot of pain over the years. Y a pesar de que es un pastor exitoso, me estaba platicando de que ha lidiado con mucho dolor a través de su vida. And he told me that he was carrying a secret while he was in seminary. Y me platicó de que estaba cargando con un secreto cuando estaba estudiando en el seminario. And this was back in the mid-1990s. We were much younger and I didn't have any gray hair. Y eso era en 1990, cuando era mucho más joven y no tenía ni una sola cana. And he told me that he had been sexually abused when he was a little boy and he was very depressed through seminary, but he didn't tell anyone. Y me confesó de que él había sido abusado sexualmente cuando era un niño pequeño y que había cargado con esa trauma y con esa depresión, aún desde que estaba en el seminario. And the pain from this had hurt his relationship with his wife, his children, and his pastoring. Y ese dolor le había afectado en su relación con su esposa, con sus hijos y en su pastorado. So part of my job at the seminary is to invite pastors to look at their own lives and to do their own work so that they can be transformed. Y parte de mi trabajo ministerial es ayudar a los pastores a poder ver su corazón, su vida, a poder ser sanados y transformados. And can I ask you how does that process look like for them to be healed and transformed so they become better leaders? ¿Cómo se ve ese proceso de ser transformados y cambiados para ser mejores líderes? Well, we can only do so much in a seminary context.
Solo podemos hacer, and I was thinking not only in the seminary, but what you will guide them to do. Yeah. Well, that's complicated because some people come in willing and some people come in unwilling. And so Sí, it es all depends on es complicado saber porque algunos tienen el deseo de cambiar y de ser ayudados y otros no vienen, pero no tienen el deseo de ser ayudados. And so with the people who come in unwilling, a lot of the process is addressing the resistances to doing that kind of work, the obstacles. Y los que no tienen la voluntad de querer cambiar, mucho del proceso es ayudarles a averiguar y remover esos obstáculos de por qué no quieren estar dispuestos. But it begins with looking at their own life, looking at their own story, understanding how they relate, and approaching the work with humility, willing to get feedback from others. Sí, es muy importante entender su historia, de dónde vienen, cómo se relacionan con otros, las heridas, y ayudarles a estar dispuestos a recibir retroalimentación y ayuda de otros. And those that are willing, you refer them to Christian counseling or aquellos que están dispuestos. Yeah, I think it takes a combination of good Christian counseling, good mentoring, a healthy pastor modeling and living maturely. So, que hay algunos que aquellos que están dispuestos, lo que se necesita es una buena consejería cristiana, tener mentores en tu vida espirituales, líderes confiables, sanos emocional y espiritualmente, que puedan ayudarte en el proceso, rendición de cuentas para permitir que Dios transforme esas áreas. And it also requires a lot of space. You can't experience deep transformation when you're perpetually busy. Y también requiere espacio y tiempo, porque no puedes ayudar a la transformación cuando estás perpetuamente ocupado, que nunca tienes espacios de tiempo para reflexionar y experimentar el plan de cambio. Excelente. Thank you. Quería hacer una pregunta que me enviaron de la audiencia. There's a question from our audience. Ok. A un creyente que está tomando un discipulado y por preguntar sobre el infierno o por qué no se predica del pecado, y es retirado de este discipulado por querer aprender más y hacer este tipo de preguntas. ¿Es un tipo de abuso espiritual? So the question from our audience, there's a believer in a church and they begin to ask questions about hell and about, ¿y qué más? ¿Del infierno y de qué más? El pecado. And about sin, or why don't we preach more about sin? And the leadership removes him, right? ¿Lo remueven el liderazgo? Sí, del discipulado. Oh, they remove him from a discipleship porque él está haciendo muchas preguntas o Sí, preguntas incómodas, and he gets removed from this special discipleship because probably he's asking uncomfortable questions. What can we do with that, or what can we say about that? Well, that seems like an example of a pastor who is insecure and not able to pastor with compassion or care. Eso se ve como un ejemplo de un pastor que tiene inseguridades porque lo están retando con ese tipo de preguntas y que puede crecer en la compasión y en el cuidado espiritual de las personas. There's a powerful line from Ezekiel 34. You have not strengthened the weak or healed the sick or bound up the injured. Hay un versículo poderoso en Ezequiel 34 que dice que no habían sanado a la enferma, que no habían ayudado a las ovejas de una forma pastoral de cuidado como deberían. Pastoring takes a gentle hand and a tender heart. El pastorado requiere una mano suave y un corazón tierno. But I think when we're insecure, anxious, or impatient, we tend to approach people with more control or power rather than tenderness. Pero cuando tenemos muchas inseguridades personales, tendemos a tener un liderazgo
más enfocado en el poder y en la autoridad más que en la compasión y en el amor. Great. Ujú. Bien, quería que ya para terminar, quería que dé un consejo para la audiencia que quizás esté pasando por este tipo de abuso espiritual. ¿Qué le aconsejaría? Yes, so we're about to end, but we wanted to ask you what advice would you give to someone that is struggling and going through this situation? Someone, hermano Dani, alguien que está siendo abusado o alguien que está reconociendo o ambos? Un tipo de abuso espiritual, ¿no? Yeah, Pero someone that is going through a spiritual. I think that would be great to have your advice of what do you do if you're going through a leadership like that you're under that leadership, and the other one is what do you do if you're that leader and you realize that you're doing wrong. So yeah, well, the first one, you need to find someone safe and caring to talk to. sí, si tú sospechas que estás viviendo abuso espiritual en tu iglesia, tienes que primero que nada encontrar a alguien que sea un referente sano para poder abrir tu corazón y hablar. And that could be another pastor who you experience as compassionate. It could be a counselor, a spiritual director. Puede ser otro pastor que has experimentado compasión y amor de ese pastor. Puede ser un consejero espiritual confiable. But it's important not to do it alone. Pero es importante no hacerlo solo. Yeah. And for the leader who's becoming aware, I think it's important for him to find someone who will be honest with him. Y para el líder que se da cuenta que él está siendo un líder narcisista o abusivo, es urgente que encuentre una persona confiable que pueda hablar verdad a su corazón. Yeah. That might be a wise older pastor. Puede ser un pastor con más sabiduría y experiencia. That might be one of his elders who is willing to be honest with him. Puede ser alguno de sus ancianos que está dispuesto a decirle la verdad. But I think it's important for him to say, I want you to share with me how I've hurt you, knowing that you won't be punished for it, that it's okay. Un buen consejo es, si tú eres un líder que te das cuenta que has lastimado a otra persona, es sentarte con la persona y decir, estoy dispuesto a escucharte, que fuiste lastimado parece que fuiste lastimado por lo que te dije. Este es un lugar a salvo donde no vas a ser castigado por hablarme la verdad. Quiero escuchar lo que hay en tu corazón. Because what he needs to understand is that many people around him will tell him what his itching ears want to hear. Sí, lo que tenemos que entender es que hay muchos que te van a decir como líder lo que tus oídos quieren escuchar. So it takes humility. Así que requiere mucha humildad. That's it. Excelente. Bien, no sé si hay otra pregunta, Dr. Moore. I think it was such a good talk. Thank you for sharing your knowledge, your experience working with churches. And we also have a theological school with many students and pastors. And so I will send these to them. And just the final question. ¿Es la última pregunta, hermano? Sí. No sé si usted tiene alguna pregunta sobre este tema. I had a question. What can a leader do to, especially those that are starting in ministry or they have time, or maybe in ministry, but to become healthier? What are some disciplines or things you would advise for them to be aware and away from these pitfalls? Yeah. I think it's very important for leaders to find their way to other healthy leaders. They need to identify who those healthy leaders are. Es muy importante nosotros como pastores o líderes, si tienes un liderazgo en la iglesia, que identifiques a líderes sanos en tu caminar cristiano, a los que puedas ver su caminar con Cristo y que puedas recurrir a ellos o aprender de ellos. It's like the Paul-Timothy relationship. Who is your Paul? Who are you going to spend time with? Who's going to be honest with you? Es como la relación de Pablo y Timoteo. I remember what Jesus said to the Pharisees, right? They went land and sea to try to find a convert, and then they did it twice
children of hell than them. And so a bad leader reproduces bad leaders, and a healthy leader reproduces healthy, right? Excellent. Yes. Sí, dice que así como los fariseos, dice, hay de ustedes fariseos que recorren mar y tierra para hacer un prosélito y cuando lo encuentran lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Pues que los buenos líderes reproducen buenos líderes y los malos líderes, tristemente, reproducen su sello en otros que se vuelven malos líderes también. Así es, completamente de acuerdo. Bien, le agradezco a Dr. Chuck por este tiempo, ha sido de mucha edificación y sé que todos los que vean este en vivo pues también van a aprender más de este tema. Yes, thank you. We are so grateful to have you in the program. I think you are going to be a blessing to our Hispanic audience, and we appreciate your ministry, your heart, and sharing with us these great advices and topic. Thank you both. Thank you both for your good work, your ministry, and your hearts. Amen. Muchas gracias por su ministerio y sus corazones también. Gracias. Thank you, Dr. Chuck. God bless you. God bless you. God bless you. Bueno, muy interesante, ¿verdad, hermano Dani? Muy buenos estos temas pastorales, de verdad que nos ayudan mucho sí. para poder aconsejar y también, ¿no?, reconocer este tipo de problemas, ¿no? Sí, y realmente yo sí he visto pastoralmente mucha gente lastimada que dice, bueno, yo ya no creo en los pastores, yo ya no creo en las iglesias. Y de hecho en el seminario bíblico siempre le digo a los estudiantes que cuiden su corazón, que no solamente es el crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las habilidades como líder, porque son áreas que también tienen que crecer, pero si no tienes un buen carácter de quién eres como cristiano, tu ministerio va a colapsar y vas a lastimar la vida de mucha gente. Entonces queremos, ¿cómo se necesita en nuestros tiempos, hermano Dani? Buenos ejemplos de líderes que aman a Cristo, que se someten a Cristo, que tienen humildad, porque si no se reproduce un mal liderazgo. Correcto, eso es muy importante, ¿no? Saber a quién, o sea, escoger a esos líderes que realmente van a ser el ejemplo y va a reproducir a otros casi parecidos, ¿no? Con ese carácter. Es importante. Así es. Coger buenos líderes. Aquí hay un comentario que dice, en mi congregación parece que la que pastorea es la esposa del pastor y es quien más lastima a la iglesia y no hay disciplina para ella. Eso lo he visto al trabajar con iglesias. He visto casos como este. Es algo complicado y ahí es delicado. Se necesita humildad, amor, alguien que hable la verdad, pero pues a veces el que se atreve. Ahí está la historia de este cuento que hablan de que los ratones decían que tenían miedo del gato. Y un ratoncito dice, yo tengo una idea brillante, dice, hay que ponerle un collar al gato que tenga un cascabel, una campanita, un cascabel que haga ruido. Así cuando viene el gato a lo lejos, todos corremos a escondernos y todos empiezan a brincar y a celebrar y a aplaudir. Dicen, maravillosa idea. Y alguien dice, la pregunta es, ¿quién de nosotros le pondrá el cascabel al gato? Y a veces, qué triste que hay eso con los líderes, ¿no? Que no se atreven a decirle la verdad. Y pues obviamente con gracia, con amor, pero como... Así es. Pues bien, el lunes estaremos, Dios mediante, con Nancy Pearson con este tema también sobre la masculinidad tóxica. Así que a todos los que están en vivo los invitamos para que puedan estar el día lunes, Dios mediante, ¿no? El lunes 15 con Nancy Pierce. Ella fue estudiante de Francis Schaeffer, ¿verdad? Sí, ajá. Y el gran apologista cristiano del siglo pasado. Y el 22 tenemos al Dr. Olson, ¿verdad? Está por confirmar el Dr. Olson sobre teología liberal. Sí, o sea, el día, más que todo el día. Claro. Y en enero Wayne Gruden. Exacto. Sí. Y también tenemos ya un adelanto para toda la audiencia. Tenemos a JP Morgan, ¿no? Para hablar sobre su libro de Fundamentos para una cosmovisión bíblica. Exacto.
Muy Excelente, bueno, excelente seguimos. entrevistado. Así es. Bueno, pues Bueno, que Dios les bendiga. Un gusto estar con ustedes, saludarle, hermano Dani, y pues muchos saludos a la audiencia, que le dejen like, que lo compartan y, amén. y sigamos adelante en Cristo, que programas como esto nos motiven a ser mejores líderes y Así, cristianos para gloria de Dios. amén, así es. Ok, pastor, un abrazo, bendiciones y saludos a toda la audiencia. Gracias por conectarse. Así es, pues que Dios les bendiga grandemente a todos y nos continuamos en contacto. Compartan y Dios les bendiga. Amén, amén, bendiciones.